Hoy nos vas a acompañar por una aventura que nos llevará a través del lado más incómodo de este estilo de vida en movimiento, donde no todo brilla y la actitud del viajero será definitivamente lo que marque la diferencia. Hemos llegado a la Bastide de Armagnac. Este bello poblado es parte de una red mundial llamada Cita Slow. Esta travesía comenzará en los famosos Pirineos franceses. Luego de dejar España y cruzar por primera vez una frontera transnacional sin controles, ¿Ya estamos? Frontera. No hay que bajar, no hay que hacer nada. Estamos 100% seguros, ¿no? Sí. entramos a Francia por el suroeste a una altura de 700 metros sobre el nivel del mar. El objetivo principal de esta travesía será conseguir sorpresas y conocer algo de este nuevo país a través de una ruta que apunta directamente hacia su salida, porque no podemos permitirnos desvíos. Sin lugar a dudas, durante estos días no estamos viajando como queremos, sino como tenemos que hacerlo. Estamos en una carrera contrarreloj para no quedar ilegales en el gigantesco espacio Schengen. Se nos están terminando los días como turistas y no nos queda otra opción que apretar el acelerador y contemplar desde la cabina de conducción. Así que hoy te vamos a llevar a viajar juntos por una cara diferente de la van life. Una cara en la que por no pertenecer al territorio que querés conocer, vas a tener que pagarlo caro. Nos estamos atrasando, digamos, con nosotros mismos, porque ya estamos como cansados. Pero hey, esto es una cuestión de actitud. Aceptar esta posibilidad de estar acá, de haber sacado lo bueno de este lugar, de poder encontrar un lugar así como un poco más salvaje. Así que aunque el reloj esté en descuento, vamos a buscar sorprendernos con lo que podamos recorrer de este nuevo país. Y por una ruta cero turística, de esas que no se ven en los folletos ni en internet. Así que sin más vueltas, bienvenido y bienvenida a un nuevo video de Rodando por ahí. Esta vez, rodando por Francia. Hoy hemos metido nada más y nada menos que 200 kilómetros, que la verdad que es bastante. La ruta ha estado maravillosa. Y digo maravillosa porque si bien no nos bajamos a recorrer mucho, configuramos el GPS para evitar peajes, porque aquí en Francia dicen que son súper caros, sobre todo para autocaravanas que superan los 3 metros y la nuestra mide 3 metros 10 creo, 3 metros 5. También evitamos autopistas, entonces fuimos por todos caminos internos y creo que va a ser la nueva configuración o la misma en realidad que usábamos en Sudamérica para estar andando acá por España, porque hemos visto pueblos mágicos, increíbles y algunos megarchi medievales. Lastimosamente, como tenemos que avanzar, decidimos que bueno, había que pasarlos de largo, los vimos desde la ventana, pero bueno, ya habiendo recorrido hoy este tramo importante, vamos a poder ir recalculando un poco y administrando los kilómetros que nos faltan. Entonces, nuestra primera parada la hicimos en la Bastide de Armagnac, un pueblito del suroeste de Francia en el departamento de Landas, ubicado entre frondosos bosques y los viñedos de los vinos más ricos de la región. Apenas llegamos, nos sentimos atraídos y quisimos conocerlo más. Y para nuestra sorpresa, encontramos una joya que te va a enamorar. Hemos llegado a la Bastide de Armagnac. Si lo dije mal, obviamente es porque es en francés y no lo manejo, pero ni un poquitito. Je très faim. Tengo mucha hambre. Lo primero que quiero notar es que estamos en uno de los lugares de motorhome de lo mejor que he estado en toda mi vida. ¿Y por qué? Porque no solamente es tranquilo, sino que además de ser amplio, de estar al lado de un río, también está totalmente bien ubicado. Siempre a los motorhome nos mandan lejos, te mandan como allá, a donde sobrabas, a donde no molestes, a donde no hagas ruido. Y realmente acá estamos a menos de 1,5 cuadras del centro. Igual el pueblito son creo que 3 manzanas nada más. Es un lugar bellísimo, vamos a conocerlo un poquito, que por más que tenemos que seguir dándole ruta todos los días, tenemos que algo llevarnos de este lugar. Quiero decir algo, es una acotación muy interesante, que es, desde que tenemos nuestra propia casa y estamos recorriendo diferentes lugares de Europa, de España y ahora Francia, somos los más jóvenes. Todos los vecinos son más del tipo jubilados, retirados, personas mayores, que, ojo, no es queja, ¿no? Porque No, la verdad esto que es un beneficio absoluto. O sea, la tranquilidad que se respira, mira, la gente está leyendo, conversando bajito, como un respeto total, absoluto. Del vecino, del prójimo. Son muy capos en eso. así que da muchísimo gusto
Pero bueno, me llama la atención porque estamos en verano, o sea, se supone que el turismo está como en el punto más álgido del momento y sin embargo la mayoría de autocaravanistas o colegas que viajan así son personas mayores. Igual en lo que fue del día, yo he visto llegar a muchos. Estamos rozando el fin de semana y realmente se pone un poquito más movido, ¿no? O sea, perdón que me ría, pero son tan tranquilos que, bueno, me Sí, o causa sea, gracia. uno puede ver que son muchos motorhomes, pero no hay barullo, no hay ruido, no hay música alta. Todos hablan en un tono de voz muy bajo y bueno, realmente uno que es sudamericano, son cosas que le llaman la atención, ¿no? Y solamente en lo que vinimos conversando hasta ahora, ya estamos al borde del pueblo, el cual solamente con transitar la cuadra que queda, ya estaremos en el centro. Sí. Es como, listo, esto es todo. Y ya de acá se está viendo mágico y espectacular. La Bastida, me he enterado, que es una especie de ciudad planificada, pueblo, que es muy común de esta zona del suroeste francés. ¿Podés creer que este pueblo tiene más de 700 años? Prácticamente se encuentra detenido en el tiempo. La Bastide es un sitio tranquilo, muy bonito y muy fácil de recorrer. Caminar por sus calles es una experiencia fabulosa. Casi todas las construcciones tienen techos de teja y algunas paredes de las casas dejan al descubierto las técnicas que se usaban en la construcción en el siglo XIII. En cada uno de sus rincones y desde todas las perspectivas, la Bastide encarna el espíritu de la Edad Media. Llegando al centro. Y yo no sé si en algún momento me voy a aburrir de andar por los pueblos medievales. Ojalá que no, porque ¿viste? Después de un tiempo, ya tanto pueblo visto, empieza a ser como que uno lo da por hecho. Pero aún hoy todavía sigo disfrutando de estas edificaciones tan antiguas. Este poblado, la Bastide de Armagnac, se fundó en 1291, en la misma fecha donde también se inauguró la iglesia. Una iglesia que tiene el estilo de torre campanario, como podemos ver. Y, o sea, imagínense esto, ¿no? Estamos hablando del siglo XIII y todavía sigue manteniendo su encanto. Este es el pueblo más lindo de la comunidad de las Landas. El tema es que no hay que imaginarse mucho, o sea, realmente, o sea, fíjense que no está asfaltado, o sea, se mantiene absolutamente todo exactamente igual. También pertenece a una organización internacional llamada Citaslow. Citaslow es una red de municipios que a lo largo de todo el mundo se comprometen con esta filosofía del vivir lento. La verdad que ese aire se respira acá. Pero no cualquier poblado o municipio puede llegar a este ranking, sino que tienen que pasar por un proceso riguroso y cumplir con determinados requisitos. Requisitos que tienen que ver con la sostenibilidad, para implementar medidas para cuidar el medio ambiente, para un plan de infraestructura, para revalorizar los edificios históricos, para valorizar también los productos locales, la agricultura orgánica, que en las escuelas se enseñe a comer bien. Y hay un montón así de aspectos que tienen que ver en esta filosofía que cada vez me gusta más, sobre todo en estos tiempos modernos tan apresurados. Creo que está bueno que se sepa que valorizan, que garantizan, que buscan que el ciudadano viva mejor en el ambiente que le rodea. Son poblados y ciudades que tienen que tener menos de 50.000 personas. Y para que se den una idea, un dato que me pareció súper interesante, en toda Sudamérica el único poblado que es parte de esta red internacional es Pijao, un pueblito chiquito que se encuentra en el Quindío, en Colombia. Ningún otro ha llegado a cumplir los estándares de esta organización. O sea, del puerto, ¿hace cuánto que empezamos? Para mí hace como 10 días que estamos andando. Estamos yendo muy lento. Tendríamos que apretar un poco el paso y meterle 150 kilómetros por día. O sea, el tema es que estamos hace 2 días acá. Claro, hace 20 días. Y en la anterior estuvimos como 3 días. Y en la anterior estuvimos como 4 días. O sea, en cada parada estamos claro, tienen que ser todos los días 130 kilómetros. Pero no da el tiempo para estar haciendo los videos. Hoy tengo que hacer al menos 250 kilómetros. Hace hoy. 20 días arrancamos la travesía de
3.000 kilómetros para tener que salir del espacio Schengen. Hicimos 700 kilómetros en 20 días. Sí. No, 1000, ponele. ¿Te saco la cuenta, querés? Ay, Dios. 20 días, 500. No, bien, más o menos habremos hecho unos 1.500. Ya está. En otros 20 días. Deberíamos salir en 16 días. Bueno, pero estamos Espacio contando Schengen. el día de hoy y el día de hoy recién empieza. El día de hoy recién empieza, así que yo tengo todo el día para sumar kilómetros. Tenemos que acercarnos más. Desde aquí hasta salir del espacio Schengen, en la primera ciudad que encontramos, estamos a 1.700 kilómetros y nos quedan 16 días. Y hay que parar en el medio. 16 días nada más nos quedan. Ok. Y 4 países. Italia, Croacia y ¿qué me queda? Eslovenia. Eslovenia, qué bueno Eslovenia. Luego de la charla técnica y delinear un plan de kilómetros diarios, empezamos otro día de manejo. Salimos rumbo este y mantuvimos la configuración exitosa en el GPS, para evitar autopistas y sobre todo esquivar todos los peajes. Los peajes franceses son todo un caso. Hemos escuchado que los más caros pueden llegar a costar unos 80 euros para autocaravanas y nuestro presupuesto nos ruega que los esquivemos. Además, otra consideración importante al manejar en Francia es saber si hay zonas de bajas emisiones ambientales por donde pasa la ruta y conocer también sus restricciones para evitar multas costosas. Hoy no arrancamos tan temprano, o sea, para saber que era un día de ruta salimos a las 11 de la mañana, así como ya listos, porque bueno, está bien, desayunamos tranquilo, desayunamos bien, como para que después no andar parando mucho con el almuerzos largos y demás. Me pegué una ducha, agua, te nos pegaste una bañamos, ducha, pero así lavaste todo, ropa. fuimos a correr, o sea, hicimos, se hizo, trabajamos se tiene que un vivir poquito, también. hicimos un poco, pero bueno, para hacer día de ruta y en este panorama casi de atraso que tenemos, yo creo que al menos tendremos que haber salido un rato antes. Pero bueno, son las 5 Me levanto a de las la 7:30 tarde. de la mañana para hacer todo eso. O sea, ¿vos qué querés que Menos me mal, si no madrugue sabés a qué, las ¿no? 5 de la mañana todos los días? No, no puedo. Menos mal. O sea, conformate con eso. Son las 5 de la tarde, o sea que vamos 6 horas, vas casi 6 horas de manejo. Bien, te ¿Cómo doy vas? un reporte de la ruta. Contame así como eso. La ideología de conducción francesa es muy similar a la española. Todos se respetan, todo está bien, no hay ninguna bataraza en el camino. ¿Qué sería una bataraza? Traducime al neutro. Y algo que estorbe. Ok. O por viejo o por roto. Ok. Soy de los Malentinis, pero bueno, yo quiero ir conociendo, muchachos, discúlpenme. Pero voy viendo para los costados. Así que bueno, nada, eso. Todo bien como manejan. Me parece hasta excesivo a veces. Marcan en las rotondas el ingreso con el giro y el egreso. A mí me gusta Es cómodo, eso. es como cómodo. que avisan en qué salida van a Es cómodo van a para encarar verlo, porque vos pero no es ganás cómodo tiempo. para hacerlo. Ah, Porque este que te salta cuando mueves el volante, sí, tenés que volver a sí, activar. se te sale, lo tenés que andar sosteniendo. La ruta ha estado tranquila, convengamos que también para poder avanzar, hemos hecho tramos de autopista. Lo bueno es que Google Maps funciona para evitar los peajes, cosa que a veces ya me ha traicionado, por eso le desconfío, pero por el momento vamos muy bien y si bien van 6 horas de manejo, sentimos que hemos avanzado. No me voy a fijar todavía cuántos kilómetros hicimos, porque un ratito más vamos a seguir, ¿o no? Y yo digo que 1 hora más, yo estoy para 1 hora más. Ok, bueno, entonces voy a ir buscando a dónde dormimos. Lo correcto es por acá. La idea que vos sos muy sudamericana. Ay, perdón, señor europeo. Agarrás por cualquier lado. Y no, hay que agarrar por donde es. Ahí está, ¿ves? Llegamos por donde es. Nosotros vamos al Buenas. sol, ¿no? Mucho. Llegando. Vamos, dale, Tori. Dale.
Luego de avanzar unos 320 kilómetros, en Fabre-sur-la-Vache encontramos un buen sitio donde descansar. Y antes de que oscurezca, salimos a caminar por este pueblito que sería nuestro vecindario por una sola noche. Al ver de cerca estas hermosas construcciones, enseguida nos dimos cuenta que es un lugar antiguo. Pero no pudimos encontrar algún indicio de cuándo fue fundado. Solo averiguamos que su abadía fue fundada en el siglo IX, cuando los normandos obligaron a los monjes a huir de los monasterios de la costa. Otro día más rodando por rutas francesas. El plan de hoy es no hacer tantos kilómetros. Ayer terminamos metiendo un montón. ¿Cuántos fueron? Un poco más de 300. Bien, o sea, pudimos avanzar, pero bueno, esto de tener que ir administrando las horas de trabajo, computadora y las otras de ruta, hay que ir gestionándolo. Entonces, hoy el plan es avanzar un poco, pero no estar todo el día conduciendo, así podemos ir también concentrándonos en el trabajo, ¿no? La ruta, lo que estamos notando en el día de hoy para poder evitar los peajes, nos está llevando por un camino que está bueno, pero es como que se avanza un poco más lento, ¿no? Eso también nos va a estar perjudicando un poco, al menos hoy. Parece como más angosta. Agarramos un toque autopista, pero fueron 10 minutos nada más. Y ahora me está llevando por caminos como bastante finitos, bastante chiquitos. Hay ciertos aspectos peculiares de moverse tan rápido que reflejan la contradicción que sentimos estos días. No te voy a mentir, hay sufrimiento en avanzar tan rápido, por no poder absorber los lugares y paisajes que pasan por la ventanilla uno tras otro. Por andar así es más fácil olvidarlos. Y el agravante es que uno no sabe si los podrá volver a andar. Pero en otra cara de la misma situación, lo positivo de andar a diario es que uno gana una perspectiva diferente, al poder observar los cambios en la geografía de forma más continua. A los pocos kilómetros desde que comenzamos este tercer día rutero, la región de los Grandes Cauces nos despidió, cuando el panorama comenzó a cambiar. La ruta empezó a elevarnos a través del gran macizo central. Esta zona es la cadena montañosa en las Cervenas, cuya cima más alta llega a los 1.702 metros sobre el nivel del mar. Manejar por aquí con un motorhome no es tan sencillo. La calzada es angosta y las curvas y contracurvas son bastante cerradas. Así que es mejor ir bien atento y conducir lento, porque este tipo de atoramientos se da muy seguido. Pero a pesar de tener que ir atentos, también es posible disfrutar de este cambio en el paisaje. Hasta este momento ya llevábamos alrededor de 650 kilómetros recorridos en Francia. Y nos estaba encantando descubrir una cara del país que no se ve en folletos turísticos. La combinación antipeajes y antiautopistas nos trajo hasta esta zona del centro-sur francés, donde de vez en cuando se atraviesan pueblitos detenidos en el tiempo. Y sobre todo se puede disfrutar de las formas caprichosas de la naturaleza. Bueno, días raros en rodando por ahí. Acabamos de frenar en un lugar más raro aún, porque si sería de nuestra Sudamérica natal, sería directamente asombroso que ya no haya nadie acá disfrutándolo. Sí. Pero al estar en un lugar que no conocemos, en un idioma que tampoco manejamos como para preguntarle a alguien, es muy raro, porque es el mejor lugar del planeta para estar con el motorhome, pero no hay nadie, lo cual nos genera dudas. Hay dudas por varios motivos. Primero por ese, segundo porque sacamos el lugar de una aplicación, pero la última reseña es de hace 10 meses, entonces también eso te da dudas. Y cuando llegas acá es como que el ambiente está bueno, pero a mí me pasa que venimos haciendo tantos kilómetros, pasando tan rápido, que es como que de a poco
no le vas sacando la ficha al país, a la forma de moverse. Entonces hoy por hoy la duda es, no hay nadie porque es día entre semana, no hay nadie porque es inseguro de noche. Pero no hay nadie, porque tampoco no hay nadie disfrutando, no hay nadie haciendo un picnic, no hay nadie, no te digo tomando mate, porque no, acá no toman mate, pero tomate sí, un como café. venir a pasar la tarde con esta vista espectacular, pues la verdad que esto es, Porque no hay una nadie, postal, ¿verdad lo que es? no hay nadie en el agua. Hoy hizo casi 40 grados de temperatura. ¿Cómo no va a haber nadie disfrutando esa agua casi transparente? ¿Quién entiende estos franceses? Por el momento nosotros no. No. Pero bueno, también creo que tiene que ver con esto de que estamos haciendo muchos kilómetros. Desde ayer... Soy liquidator. Sí, se te nota. Bueno, toca seguir viaje, toca que arranquemos. Y hay una especie de culpa que siento porque no vamos a ir a meternos en Point Saint-Esprit porque no nos dan los tiempos, porque tenemos que avanzar. De alguna manera estamos a cada rato reviendo cómo vamos a hacer la ruta, cómo podemos administrar esto, ¿no? El tiempo entre lo que queremos descubrir y aprovechar, los lugares que vamos pasando y los kilómetros que hay que hacer por día, más las horas de trabajo que hay que estar sentados en la computadora. Estoy acá sentada un rato como también procesando que el aceptar esta posibilidad de estar acá, de haber sacado lo bueno de este lugar, de poder encontrar un lugar así como un poco más salvaje de lo que vienen siendo nuestras paradas con la autocaravana acá en Europa. Valorar ese desbloqueo, esa ganancia y no tanto quedarme con la culpa de no haber ido a meterme para caminar por sus callecitas. De alguna manera esta etapa se viene de esa forma, ¿no? Estos días que son atípicos, que son raros, constantemente siento que dentro mío hay como una lucha entre lo que tengo ganas de hacer, que es ir como viajar más lento, ir más conectado, explorar cada lugar, porque no sabes realmente si vas a volver. O sea, sabemos que vamos a volver a España, sabemos que vamos a volver a Francia, pero no sabemos si vamos a volver por esta zona. Entonces es como que ese FOMO, ¿no? Que se le dice, ese miedo a perderse algo, hace que esté todo el tiempo como más pendiente en eso que no estoy teniendo que en lo que sí estoy viviendo. Porque a veces parece que nos terminamos enfocando más en lo que no podemos hacer o en lo que no tenemos que en lo que sí. Y ahí es donde se empieza a perder el sentido, ¿no? Así al menos lo voy sintiendo yo. Y bueno, la vista es espectacular. El lugar ha sido súper mega archi tranquilo. Y de alguna manera esa es la ganancia con la que me voy a ir. Ese es el recuerdo que me va a quedar acá del Ródano y del pueblo. Y veremos después qué otra cosa nos seguirá sorprendiendo. Ya tenemos un plan nuevo, una estrategia nueva para seguir avanzando y encontrar como el equilibrio. Porque en definitiva eso es lo que hace que los días se disfruten. Ya sea que sea una vida así nómade como la nuestra o estando en un lugar todos los días. ¿Qué es el lugar ese? Sueño. Es un choré. ¿Qué va? ¿Me imaginas mostrás una foto donde vivís? Si yo vivo acá. Sí, cualquiera. Eso no existe. Sí, Es inteligencia artificial. Nadie te creería, ¿no? El plan del quinto y sexto día era muy sencillo. Debíamos avanzar 150 kilómetros de recorrido para poder luego usar el resto del día para trabajar. Era un equilibrio perfecto para cumplir con todo, pero lo que parecían kilómetros alcanzables y fáciles de hacer, en la práctica se vivieron diferentes. Enseguida descubrimos que la ruta nos haría avanzar más lento de lo esperado. La calzada era angosta. Al pasar por cada pueblito, la velocidad máxima se reducía a 30 kilómetros por hora. Y cuando podíamos andar más libremente, la ruta por estas lindas montañas nos marcaba el ritmo más lento. Avanzábamos, sí, pero no a la velocidad que queríamos. A pesar de eso, lo genial de todo es que nos estábamos acercando a los Alpes. Estamos maravillados con esta vista que vemos a través de la ventana de nuestra casa. Es como lo más patagónico que hemos visto hasta ahora. La ruta viene así bastante trabada, eso que hoy es un día lunes, la semana arranca y así todo hay mucho tráfico. Pero Sí, por primera vez... Un día lunes de agosto. Es como
muy Lo vacaciones, más full ¿no? de vacaciones, lo más full de... Sí. Con tremendo lago acá y días de mucho calor. Pero por primera vez, o de esas pocas que se pueden contar con la palma de una mano, lo que sucede es que uno aprovecha el lento circular del tráfico para poder aprovechar y observar las vistas que nos rodean y en este caso bajar a tocar el agua, Quiero tocar el agua. porque si no, ¿para qué estamos acá? Bueno, es el baño de toda la ruta, lo cual me da bastante asco pasar por acá. Y ahora vos. Che, qué raro, ¿no? Los franceses que no se meten mucho. No hay nadie metiéndose al agua, disfrutando. Están ahí comiendo un sándwich en la sombrita. Sí, quizás se veían más de aquel lado. Sí, pero como que tiene que decir Como que es playa. balneario, ¿no? Claro. No pueden parar acá y nosotros más paramos en cualquier lado de la ruta y siempre vas a encontrar a alguien metido en el agua. Sí. Saint-Pogmont. Lago de los Alpes. Mejor que los lagos patagónicos. Diferente, no te metas con Patagonia. Los Alpes franceses son mejor que Patagonia, ¿estás diciendo No eso? voy a decir eso. Y ahora confesó que los Alpes franceses son mejor que Patagonia. Fue una parada necesaria y muy bien aprovechada. Y aunque fue solo un ratito, disfrutamos mucho del lago Serre-Ponçon. En definitiva, son estos momentos los que enriquecen nuestra vida. Estos días que han sido acelerados, movidos y raros, nos han obligado más que nunca a disfrutar de los pequeños momentos. Esos que te recuerdan lo verdaderamente importante y a estar presente. Recargados por un chapuzón fresco, continuamos ruta atravesando el puente Sabines, que es una magnífica puerta de entrada hacia los Alpes. Pero teníamos una tarea urgente que atender, porque las alacenas de la casa estaban casi vacías. Bueno, tenemos que sí o sí comprar algo, una compra vamos a tener que hacer en Francia. Por lo que me dijeron es más caro, ¿no? Sí, Parece. parece que es un poco más caro de España, pero vamos a ir a una de las cadenas más económicas que se encuentran acá en Europa, que es Lidl. Lidl. Está en todos lados, Sí. la verdad que lo vimos tanto en Italia, España, ahora en Francia. Yo supongo que no va a ser tanta diferencia, lo que sí no voy a entender nada, pero bueno. Sí, acá como España, frenan, mucha prioridad a los peatones les dan. Si habrá recorrido Francia, ¿no? Que no sé ni cómo se cruza la calle. Sí, caminamos muy poco. Mañana exactamente igual. Me traen del mismo lado. ¿Qué opinas? El de menta. Tiene muchos adeptos y muchos enemigos. Yo las veces que probé y fue en mi adolescencia no me gustaron. Si querés llevar y lo probamos, es un monocopo. Llévate el desodorante Ushuaia, Bahía do Brasil. Se llama Ushuaia Pero es de Bahía do de Brasil. Bahía do Brasil. No, aerosol no usamos. ¿Vas a comprar un vinito de súper? ¿Vos querés Pasaste vos querés que por me compre todos un los vino de mejores supermercado? campos de Francia. Sí. Mira, ahí tenés un Malbec.
y haces la comparación. No tengo ni idea. ¿Entendés? Francois du Bessel. Y bueno, pero tenés idea probando, no por etiquetas. Bueno, pero más o menos en la etiqueta hay un... Llévate un Cabernet Sauvignon, que es más... Mira, este es de Chile. Chile, Y con un ¿cuánto puma. me hace, dos? Chile, no. Sí, dos. Dos. Dos euros. Este es de España. No, Claro. este me gusta. Porque tiene cartoncito. No, vamos con este, el del cartoncito. ¿El del cartoncito? Este tiene más plata. Mira, es Este más tiene grande más- la casa. Bueno, dale, Y dale, este dale ese, no le demos más vuelta. humilde. No, el más humilde quiero yo. Bueno, Este. Lo que es cuanto a precio para mí es exactamente lo mismo. No hubo pero nada de sí, había un poquito, pero centavos, la verdad que nada significativo. Ok. ¿Cómo se llama el combustible este? ¿Gasole? Somos gasole. Somos gasolina. ¿En qué le vas a poner? ¿Gasole amarillo o gasole premium No, gasol naranja? amarillo. Pasame la tarjeta. Ok, Gasol es 20, litros 20. toma. ¿Qué hace, señor? ¿Qué hace, señor? No, pará. Te introduzco su tarjeta. ¿Qué hace? Piensa. Gasol. Esto no sé si es. Debe ser más económico no tener a una persona, pero me parece que se demora mucho tiempo. Podrían facturar más. Puede iniciar el suministro máximo 100 euros. En el surtidor 5. ¿Estamos en el 5? Sí. Gasole normalidad. Te hacen trampa acá, ¿eh? Vamos, son 20, ¿eh? Va. Hemos cargado combustible en Francia. Sé que te parece esto una pavada, pero para nosotros que somos nuevos, todo es una victoria. Cada paso que damos es una victoria hacia la libertad. En el séptimo día abandonamos la carretera nacional y nos subimos a una de las rutas que conducen estrepitosamente hacia la cordillera más importante y famosa de Europa. Esta cadena montañosa es la más extensa del continente. Atraviesa 8 países y es la barrera natural entre Francia e Italia. Contiene numerosos picos de 4.000 metros de altura y la cima más alta de Europa. Es mundialmente famosa y el destino predilecto de los amantes de la naturaleza. Y por fin andábamos nosotros por aquí, rodando por los Alpes. Ya debemos estar cerca, ¿no? Como se ve la parte más escarpada. Vamos a ver. Ahora, a los de atrás, tengo una cola atrás. Yo les pido 1000 disculpas, pero yo soy cauteloso, voy tranquilo, despacio. Estamos a 1122 metros de altura. Bien. Y de la frontera no llego a ver. Bueno, de la frontera estamos aproximadamente a unos 39 kilómetros, me dice. Ah, cerquita. Uy, mirá esta Pero zona. todavía falta. Mamita querida. Vamos, señora. Anímese. Nos agarró la caravana. Ahora, no entiendo en una que había semáforo, un solo semáforo. Porque era... No hubo- Sí, ¿no? Como que quizás acá también Sí, es sí, dale, necesario. porque... Hay que meter tropa. Chao. Eso aprendí en Perú, a tocar bocina. Avisar, ¿no? El primero que Significa toca- correte. El primero que toca... Móvete. El primero que toca bocina gana. Claro, chao. Así es.
Yo pedí primero. Yo voy a frenar un toque solo para que pasen los de atrás. Dale. Porque los vengo matando. Hay que ser bueno. Vos, a vos que... Chao. Uno me agradeció. Sí. Y claro, hay A que veces ser... nos pasa que, no sé, ¿dónde es que estábamos el otro día? Que un auto, que un señor nos saludó, pero como si nos conociera. Sí, Y o sea, acá ya no, ¿entendés? No pasa. pero listo. En Argentina sí, era, la verdad que era lindo y nos pasaba más seguido, pero acá es raro porque de pronto te saludan como si... Mirá este Con lugar. emoción de que te Mirá conozco. este lugar, qué cerrado, no puedo creer. La verdad me llama la atención, ¿eh? Sí, a mí me da un poco de escozor, o sea, de dudas, ¿no? Este Vamos para lugar allá donde nos nosotros. trajo el mapa. Gracias. ¿Escosor donde nos trajo el mapa? Sí, Hay que cruzar, es Me una gusta. cordillera, hay que cruzarla. O sea, ¿en qué sentido decís? en el sentido este de que de los túneles, viste, es como que no... No, pero O es sea, una algo ruta, me- se ve algo que hay tránsito. tenemos que rever es la parte esta del mapa que usamos. Porque lo más fácil es agarrar el teléfono, usar Google Maps. Pero no la tiene verdad en es que cuenta esto de la altura. La altura no la tiene en cuenta y ya no mucho, pero un par de mal desvíos nos ha hecho agarrar. Entonces, Pero esto es una ruta, ¿no? No pasa yo- nada. sí que yo enseguida me pongo nerviosa. Sí. Cuando ya tiene que ver el tema de la casa, todavía está nueva, no le tengo mucho las dimensiones. La agarro un poquito. No, esto es una ruta, sí parece angosta, pero nada que no hayamos enfrentado en los Andes. Si cruzamos los Andes unas 50 veces, los Alpes es moco de pavo. Solo hay que tomarlo con tranquilidad, con calma. ¿No? Sí. ¿Me está pasando bien? Sí, está increíble. Quiero frenar de nuevo, pero no me da. Yo ya hubiese frenado ahí, donde estaba la camioneta recién, a meterme al agua, a snorkear un poco. Hoy la parada que hicimos hace un rato estuvo buena porque como que de alguna manera se siente que el día se aprovechó, ¿no? Que hicimos una parte para disfrutar un poquito. Che, tengo ganas de meterme en el agua, bueno, vamos a meternos en el agua. Olvidándonos por un poco, dejando de lado esto de estar apurado, de los tiempos y demás. Porque nos viene ahí comiendo el coco el pajarito de apurándonos. Un día no es un día perdido si disfrutaste y si aprendiste algo nuevo. Qué divertido. Color del agua. Hemos tomado una decisión unánime en Rodando por ahí. Hasta Ettore creo que levantó la pata. Creo que nos merecemos pasar una noche acá. Avanzamos. O sea, 100 Sí, kilómetros hicimos, avanzamos. algo hicimos. O sea, no te voy a mentir, no mucho. Cuesta cada kilómetro ganado en altura. La camioneta es pesadita, o sea, le cuesta ahí. Vamos lento, avanzamos, pero lento. Pero no nos podemos ir de acá sin pasar una noche. Además venimos pasando unos calores que pasar una noche fresca acá casi a 2000 metros sería ideal, sería hermoso. Sobre todo las vistas, ¿no? Que estamos ganando en estos lados. Vamos a dormir en los Alpes. Ya una cosa. Rodeado de montañas, en un pueblito súper tranquilo, que como a esta altura nieva, estamos a unos 1800 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, es toda zona de pistas de esquí. Siendo verano, está tranquilo. Sí, sí. Igual, qué loco, ¿no? Porque lo que estamos acá, mira, es un bar. Ya llegamos. No me gustó Obvio. mucho, ¿eh? Bueno, no importa, le voy a meter onda. Y son tranquilos. Sí, son tranquilos. Lo que acá son 1800 metros, en Sudamérica mínimo tenés que ganar un 3, 3,5.
Bueno, a ver, ¿qué onda? Esto. Está bien, no es tan... No resistimos la tentación de dormir en medio de este tremendo paisaje de los Alpes. Aquí pasaremos nuestra última noche francesa antes de cruzar frontera. Si te gustó este recorrido rutero a contrarreloj, te esperamos en el próximo video de Rodando por Ahí, para seguir avanzando juntos en esta travesía para salir del espacio Schengen a tiempo. ¿Ya te imaginás qué país sigue? Los días se descuentan rápidamente y no hay otra opción que acelerar el paso al máximo y atravesar 3 países en una semana. ¿Cuándo se terminará esta carrera? En el próximo video te vas a enterar todo.